de vista pues, el objetivo de esta jornada, que es asesorarles sobre cómo podemos aplicar en nuestros hogares dispositivos, hacer uso de las nuevas tecnologías de manera adecuada para que en este caso, por ejemplo, pues nos aporten ahorro y sean más eficientes. Y lo vamos a hacer en este caso con nuestro especialista, que es Federico Acosta Galván. Él es ingeniero técnico industrial. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Nos gustaría ver un poco cómo las nuevas tecnologías pueden atender pues, nuestro día a día, nos lo hacen todo mucho más fácil, pero sobre todo hay una parte de ahorro energético. ¿Es eso cierto? La verdad es que en el tema de las energías renovables y de la eficiencia energética, además de estar muy desarrollada, haciendo un buen estudio para cada instalación se consiguen unos ahorros verdaderamente importantes. Pueden llegar hasta más del 40% del ahorro del consumo que se está realizando en la actualidad, con lo que son energías sistemas que están verdaderamente comprobados y que provocan una verdadera y eficiente ahorro en las empresas y también en los particulares. Aparejado a ese ahorro energético, también podemos decir que otro de sus beneficios es que son respetuosos, que pueden ser respetuosos con el medio ambiente. Sí, la verdad es que las energías renovables y la eficiencia energética, además de ir ligados con una mejora en el consumo, se va a disminuir el consumo, esa mejora en el consumo va a suponer que haya menos emisiones de CO2. Emisiones de CO2 que es uno de los elementos que provocan los efectos invernaderos y han supuesto que a día de hoy, desde que tenemos constancia de mediciones en el mundo, han incrementado la temperatura en 0,85 grados. Si se supera 1,5 grados la temperatura terrestre, pues puede dar lugar a catástrofes o problemas bastante importantes en la Tierra. Yo siempre lo digo, como sigamos subiendo más la temperatura, nos vamos a dejar de poder bañar en la playa de las Canteras o no nos podremos bañar en la garita porque se van a derretir los polos y eso va a suponer el que muchas playas que actualmente conocemos desaparezcan. Pero no solo eso, va a afectar al sistema que tenemos a día de hoy, al clima, está afectando al clima. ¿Nos podría citar algunos de esos sistemas que podrían hacer que sigamos disfrutando, por ejemplo, de las playas gracias a que...? En el tema de energías renovables, la verdad es que la tecnología está muy desarrollada y es muy eficiente, pues tenemos fotovoltaica, solar térmica, eólica, algo que a lo mejor aquí desconocemos mucho y ya está muy probada y se consiguen bastante ahorros, geotermia, aerotermia. Tenemos muchísimos kilómetros de costa mareomotriz, la verdad es que biomasa, tenemos muchísimos sistemas de energías renovables que son completamente aplicables en nuestras casas y en nuestras empresas y los ahorros que conseguimos en ellas son bastante importantes. Acabas de hacer alusión como esas energías renovables también son aplicables en casa, que es viable. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre lo digo, o sea, todas las energías son aplicables en nuestras casas. Lo que sí es verdad que tenemos que ver, porque para cada característica de la vivienda o del negocio que tenemos, es aplicable un tipo de tecnología en función pues, de la disposición que tiene esa vivienda o esa industria, del tipo de energías que necesita. No es lo mismo que busquemos para calefactar agua que para simplemente producir electricidad. Entonces, es muy importante que cualquier energía que vayamos a implantar siempre esté acompañada de un buen estudio de las características de ese inmueble. ¿Por qué? Porque una energía mal aplicada, pues también puede dar un mal resultado. Yo, si me compro un Maserati para transitar por la ciudad, pues tendré un coche carísimo, pero que posiblemente me sea totalmente ineficaz. Entonces, es muy importante que antes de realizar cualquier estudio o implantar cualquier sistema de energía renovable, primero hagamos un estudio de cuáles son el tipo de energía que necesitamos. Entiendo que esto nos lleva a un concepto de eficiencia energética. ¿Qué debemos entender por eso? La eficiencia energética no es otra cosa sino el buscar diferentes tecnologías que lo que hagan es conseguir un mejor ahorro
en nuestras viviendas o en nuestros negocios. De esa forma, aplicando una serie de técnicas que no tan solo van vamos a poner energías renovables, sino muchas veces hasta cambiar mentalidades, se consigue con eso unos ahorros que yo he llegado a instalaciones de conseguir ahorros de más de 300.000 euros al año. ¿Qué dices tú? Oye, pues... ¿Y eso cómo se calcula, Federico? ¿Cómo lo calculamos? A nivel particular, hay una normativa, el Real Decreto del 235 del 2013, que establece lo que es la certificación energética. Establece una serie de escalas que van desde la A a la G. La A sería un edificio que es bastante eficiente y la G un edificio insuficientemente eficaz, viéndolo desde el punto de vista energético. Pero además de eso, en empresas ya de mayor volumen, está el Real Decreto del 56-2016, que establece para aquellos inmuebles de más de 250 trabajadores o con un producto interior de más de 43 millones de euros, está obligado a hacer una certificación, una auditoría energética. Auditoría energética que sigue unas directrices que marca la norma 1 y la 16.426 y nos dice cómo tenemos que seguir esas pautas para hacer esa auditoría energética, y a su vez cómo llevar a cabo una gestión energética que lo marca la norma 1 y la 50.001. Si lo quisiéramos aplicar, por ejemplo, a una comunidad de vecinos, ¿qué beneficios podría tener estas energías renovables? Aparte de ahorros, yo tengo casos de comunidades de vecinos que se ahorran más de 30.000 euros al año aplicando técnicas muy sencillas en las instalaciones y prácticamente sin inversión. Pues, por ejemplo, si tienen un sistema de bombas con variadores de frecuencia, mirar el tipo de tarifa en cuanto al consumo energético. Oye, ¿qué tarifa? No es lo mismo aplicar una tarifa 2.0A que una con término de discriminación horaria, o bajar la potencia en aquellos casos que no es necesario, o eliminar contadores que no están siendo necesarios dentro de la comunidad, buscar técnicas de energías renovables. Hay muchísimas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que estudiar cada caso en concreto y en función de cuáles son los elementos de consumo y las características del inmueble, ver qué tecnología es la que se puede aplicar. Y si lo aplicamos, por ejemplo, a la luz, ¿es posible consumir energía verde o renovable? Vamos a ver, ese es un error que muchas veces tenemos todos. Está claro que en torno al 30% de la energía que se genera en nuestro país es energía renovable, pero ¿qué pasa? Que todo eso se vierte a la misma red. Entonces, cuando muchos clientes me dicen, oye, yo quiero energía renovable, solamente energía renovable, yo lo que le puedo dar es una comercializadora que le garantice que intente tener la producción al 100% de energía renovable, pero evidentemente la energía que se vierte a la red se mezcla toda. ¿Qué es lo que consigue con esas empresas verdes? Vamos a llamarla entre comillas. Pues lo que conseguimos es que si todos los consumidores cada vez van exigiendo más energías renovables, los productores cada vez más se van a ir concienciando en que es necesaria. Oferta y demanda. Exactamente. Entonces es muy importante el que nosotros, evidentemente, no vamos a recibir posiblemente, porque la única forma para yo tener claro que voy a recibir energía renovable es ser yo el productor de energía renovable. Tengo mi panel fotovoltaico en la cubierta y evidentemente toda la energía que consuma es del sol. Pero si no es de esa forma, no lo puede garantizar. Pero si nosotros cada vez más como consumidores vamos exigiendo a nuestros productores que nos den energía renovable, ellos evidentemente van a tener que optar por esa vía. Vale, esto que planteas esta situación es lo que es el llamado mix eléctrico. El mix eléctrico son todas las técnicas que lo que hacen es darnos esa demanda energética que tenemos. Nosotros desde que encendemos un interruptor, enchufamos un aparato o lo que sea, tiene que haber algún equipo de producción que sobre la marcha nos dé ese suministro eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa? Que la electricidad, una vez que se produce, el almacenamiento que se consigue es muy poco.
Entonces el mix eléctrico es eso, todas las tecnologías que existen para darnos ese suministro eléctrico, que está formado por energías no renovables, por ejemplo aquí en Canarias el gasoil, las centrales de gasoil, y las renovables, eólica, fotovoltaica, biomasa, etcétera. Antes con José Manuel tocamos el punto de la legislación. Entiendo que aquí también hay unas normativas que seguir. El gobierno de España derogó la llamada ley del impuesto al sol. ¿Qué beneficio va a traer contigo este? Desde la salida del Real Decreto Ley el 15 de 2018, yo lo digo, hemos pasado de un momento de oscuridad desde el punto de vista de las energías renovables en España, hemos pasado a todo lo contrario. Es verdad que yo creo que todavía tienen que haber muchas más mejoras y cada vez se van a imponer mucho más, pero entre esas mejoras está eso, el impuesto al sol, que yo siempre lo digo, más que el daño que estaba haciendo las energías renovables, era la cruz que se le puso a las energías renovables, porque lo que pasó es que lo que se ganaba con el anterior decreto era inferior, pero las energías renovables a día de hoy son súper eficientes y súper rentables. Pero claro, fue tan la mala propaganda que se les dio que le ha dado muchos problemas a todo el tema de las energías renovables. Pero sí es verdad que uno de los temas que ha conseguido este Real Decreto es, por un lado, eliminar esos peajes y ese impuesto que teníamos al sol, y ahora simplemente lo que tenemos es un peaje de acceso cuando vamos a enganchar. Pero no solo ese Real Decreto no solo consigue eso, simplifica a nivel de dar de alta las instalaciones, simplifica los tipos de productores de suministro que tenemos, ha conseguido muchísimas ventajas y está favoreciendo muchísimo más a los inversores y a los técnicos que gestionan esos sistemas. Nos están beneficiando mucho más a la hora de poder potenciar las energías renovables, por suerte, en España. ¿Y cuál es la situación del consumo de energía renovable aquí en Canarias, en las islas? La verdad es que es bastante triste. Si en España estamos hablando de que el 37% de la energía que se produce es de energía renovable, en Canarias estamos hablando de solo el 8%. O sea, tanto que decimos que tenemos un sol maravilloso, que tenemos unas costas que por supuesto tienen olas, y el viento y demás, y tenemos los alisios que nos aportan muchísimo viento a nuestras islas, pues si eso tendría que ir junto con una producción de energía renovable bastante importante, es todo lo contrario, ¿no? En Canarias el porcentaje de energías renovables que tenemos es verdaderamente bajo, y esto es debido, por un lado, por los temas normativos, y por otro, que yo creo que las administraciones públicas no se han movido en ese sentido, en potenciar esas energías. Tenemos el sistema de trasvase de Chira-Soria, que podría ser un sistema de acumulación y que podría potenciar mucho más las energías renovables, que yo recuerdo que ese estudio se hizo en el 2010 y ahora están diciendo que para el 2020 puede que se empiece a poner en marcha. Esa simple inversión podría dar en torno a 2.000 puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos e indirectos en Canarias, y una inversión de 320 millones de euros. Y todavía no se ha hecho nada. Entonces, yo aquí sí que creo que tenemos que potenciar, porque es necesario, ya que queremos vender nuestras islas como que están preocupadas por el medio ambiente y que tenemos un sol maravilloso, pues si no se acompañan de ese tipo de medidas, pues evidentemente nadie se lo va a creer. Has mencionado estudios, pero ¿existen estadísticas sobre verdaderamente cuánto podemos llegar a ahorrar? Sí, estamos hablando de que en España el ahorro que se puede conseguir con el tema de energías renovables está previsto que puede llegar entre un 30 y un 40% del consumo que tenemos en la actualidad, y de aquí al 2030. Entonces, todo eso con mejoras de instalaciones y equipos, pero además con aporte con energías renovables.
En concreto, ¿hacia dónde va el futuro en ahorro y en eficiencia energética? Vamos a ir hacia lo que le llaman las Smart Cities, o sea, de aquí al 2030, si a día de hoy estamos en ciudades inteligentes en torno a un 11%, se cree que de aquí al 2030 van a ser en torno al 55%. Vamos a tener cada vez más, la producción energética va a ser localizada, o sea, Gran Canaria, por ejemplo, tenemos 2 centrales energéticas muy grandes, que son las que prácticamente abastecen a toda la isla. Pues posiblemente de aquí al 2030, 2050, a lo mejor la ciudad de Las Palmas tendrá una zona con energías renovables propias, San Bartolomé tendrá otra, y dependiendo y cada una adaptada a sus necesidades y al tipo de energía renovable que tengan. Los vehículos y el transporte cada vez van a ser vehículos más sostenibles y energéticamente mucho más limpios, van a utilizar electricidad que sea de energías renovables, y se van a utilizar equipos cada vez más eficientes. Los equipos eficientes cada vez se están potenciando mucho más. Pues iremos viendo hacia dónde vamos. Y muchas gracias, Federico, por esta información, y ahora te veo también con el resto de compañeros en la tertulia y seguimos ampliando este tema. Muy bien. Nada, veremos hasta dónde nos llega. Por lo pronto vamos a seguir ampliando después de esta pausa este tema con los invitados, e incorporaremos a un invitado más, así que no se lo pierdan. Hasta ahora.